Un abogado en casa. De este año, en la última tanda modificatoria que se dio, pues hubo una serie de encuentros no tan pacíficos, digamos, entre el legislador y los organismos persecutores del delito. Inclusive me parece que hasta el Ejecutivo intentó terciar al respecto. Estamos hablando de la ley de extinción de dominio, fundamental para los tiempos que corren. ¿Qué significa? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Los límites? Etcétera, etcétera. Para abordar y tratar de entender especialmente la vigencia de este procedimiento autónomo, estamos con el doctor Luis Miguel Saldaña. Nos visita por primera vez aquí en Radio Estación Upao y él es muy reconocido especialista en el área, no solamente egresado de esta casa de estudios, sino también docente precisamente de la Facultad de Derecho. La verdad que es un gusto y un honor estar junto al doctor Luis Miguel Saldaña en esta primera ocasión. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación al respecto para poder compartir estos temas que son fundamentales en el tema social, ¿no? Sobre todo en el tema social y en el tema jurídico, procesal que tenemos nosotros acá. Magnífico. Ha mencionado usted uno de los bordes o filones, digamos, de la aplicación del derecho, porque efectivamente sus perspectivas no son solamente jurídicas per se, sino también sociales, fundamentalmente económicas y hasta políticas. Pero en fin, para abordar este tema, doctor, quisiéramos empezar un poco por la definición jurídica específica de lo que significa este tipo de normas y por qué es tan importante para un país como el nuestro. Ok, partamos sobre la idea que nosotros vivimos en sociedad, ¿no? Esta es la principal idea que tenemos. Y que dentro del contexto nosotros tenemos acciones positivas y negativas, pero también hay acciones éticas y contra la moral, ¿no? Aquellas no son constitutivas de delito, sin embargo, sí hay acciones que se constituyen como delitos, es decir, hay un hecho tipificado como delito, por ejemplo, el lavado de activos, ¿no? Recibir dinero de origen ilícito y esto conociéndolo implica un delito de lavado de activos. Ir a realizar trabajos, por ejemplo, de minería en la Sierra de la Libertad, por ejemplo, es considerado como una actividad formal, pero también podemos caer en el plano de la informalidad y peor aún, podemos caer en el plano de la ilegalidad, es decir, la minería ilegal. Entonces, ¿qué tienen en común estos dos delitos que son apartados? Que generan recursos y generan ganancias. Entonces, lo que busca esta ley de extinción de dominio es que esos recursos y esas ganancias que se obtuvieron de la comisión de hechos delictivos, ¿no?, puedan ser retirados de la posesión, inicialmente de la posesión, y luego se extinga el dominio o la propiedad que pueda tener una persona respecto a ciertos bienes, por ejemplo, bienes que podrían ser utilizados en la minería como volquetes, chancadoras, las pequeñas, las grandes, que son pues millones de soles y millones de dólares que se conocen en la minería, ¿no? O sea, uno pensaría que la minería puede invertir 100.000 soles y no lo es. El movimiento nada más de una chancadora son 20.000, 30.000 dólares. Y el valor de esa chancadora podría significar 200, 250.000 soles. Entonces no estamos hablando de bienes que son, digamos, tan cómodos como para que cualquier persona lo pueda obtener. Entonces, lo que busca este tema de la extinción de dominio es un poco resguardar la posición del Estado para que el Estado pueda incautar estos bienes, quedarse con los bienes, en principio para poderlo someter a una posesión y utilidad por parte de las entidades del Estado y después, como su propio nombre lo dice, que se extinga la propiedad para que pase ya a poder del Estado y pueda ser destinado para las entidades públicas a través de la Policía Nacional u otros que así lo requieran, ¿no? Entonces, este es el tema de la noción de la extinción de dominio, es la incautación de bienes para efectos de pérdida de posesión y posterior propiedad por parte de aquellas personas que lo han obtenido de manera delincuencial, ¿no? Magnífico, nos ha contextualizado muy bien y caracterizado muy bien esta figura jurídica, efectivamente. Parece tener un propósito muy noble, en la lucha contra las actividades ilegales, entre ellas ya las que usted ha mencionado. Pero no está exento de controversia, esto vamos a tocarlo un poquito más adelante, pero antes me gustaría incidir en que se trata de un proceso autónomo, se dice, de pronto al margen un poco del proceso penal y del proceso civil. ¿Qué significa esto y cuáles son los efectos que puede tener para las personas que están involucradas? Ok, mire, respecto a lo que se refiere al proceso penal, esto se instaura cuando se ha cometido una acción o una omisión por parte de una persona, ¿no? Quedémonos con los dos ejemplos que habíamos dicho antes, ¿no? Una persona que recepciona dinero de la droga es una acción
y convertirla en compra de bienes, compra de inmuebles, compra de vehículos, ocultarlo o transferirlo al extranjero, viene a ser una acción que ya está tipificada en nuestra legislación como delito. Minería ilegal también se encuentra tipificada, pero ambos son generadores del delito de lavado de activos. Eso tiene que ser investigado a través de un proceso de investigación preliminar, preparatorio, efectuar una acusación fiscal y llevarlo finalmente a juicio para llegar a establecer con los medios de prueba si es que realmente el sujeto que se le está imputando es el que ha cometido el autor y si el delito se ha acreditado. Muy aparte, doctor, del proceso penal en curso, ese es independiente, claro, ese es el proceso penal. Ya. Pero respecto a la extinción de dominio es un proceso paralelo. Correcto. A ver, bien. Es un proceso paralelo que lo que busca, como dijimos, es garantizar que esos bienes no puedan ser escondidos, que esos bienes no puedan ser apartados, transferidos, y que el Estado pierda la posibilidad de tener dos cosas. Lo primero, material probatorio para el proceso penal, y lo segundo, reparación del daño, ¿no? Porque entendámoslo bien, que por más que no nos guste, el delito de lavado de activos implica pues una afectación a la economía nacional, sobre todo porque hay mayor ingreso al tema de las compras, y eso pues un tema de economía básico que nos enseñaba también, recuerdo el profesor Hugo Vázquez acá en la universidad, que fue docente también, nos decía que cuando hay mayor demanda y cuando hay mayor oferta, cuando hay una oferta grande los precios bajan, pero cuando hay demanda excesiva, esto va a hacer que los precios suban, y esto es un desequilibrio económico que, insertando más dinero ilegal que proviene de aspectos delictivos, eso va a hacer que se modifique todos los aspectos sustanciales y monetarios y financieros también de los precios. O sea que de todas maneras tiene una incidencia, ¿no? Y la minería ilegal pues no está por más decirlo. Pero son procesos paralelos. Por esa razón es que usted mencionó cuando introducía la pregunta, decía que independientemente del proceso de investigación, y eso es correcto porque son dos procesos aparte. Es más, Fiscalía de Lavado de Activos, por ejemplo, acá está aperturando un proceso por lavado de activos y paralelamente está haciendo un proceso de extinción de dominio. Bien, así es el asunto. Sí. Y tiene su propia fase, sus propias características, sus propias garantías. Claro etcétera, que sí, ¿no? claro que sí. Por ejemplo, una de las... o sea, lo primero que te dicen es que te lo incautan. Bien. Pero la Policía Nacional, al incautar un bien, te lo pone a disposición del fiscal y estos son llevados a una entidad nacional en la cual pues van a ser primero custodiados y luego van a ser asignados a otras áreas, ¿no? Pero mientras eso, el proceso sigue en curso. Correcto. El proceso sigue en curso, ¿no? Y una vez que culminaría el proceso, ya se culminaría también todo lo que es el tema. O sea, se acreditó, tú sí eres responsable por lavado de activos o minería ilegal, que son los dos temas propuestos. Culmina el proceso, prácticamente está como perdida toda esa propiedad. Ahí no hay temas de herencia, simplemente el Estado se hace cargo de todas esas propiedades. Bien, magnífico. Ahora, nosotros recordamos, doctor, que a través de los medios de comunicación, por ejemplo, uno de los representantes de una comisión de seguimiento o implantación de esta última modificatoria, como es el doctor Manuel Luján Túpez, explicaba y abanderaba un poco los beneficios que está trayendo hasta ahora el proceso penal de este tipo para el Estado. Inclusive hablaba de los últimos años de más de 170 millones de dólares, me parece que el Estado habría recuperado de estos afanes ilícitos. En este contexto nos situamos ya un poco en la controversia, siendo tan importante y siendo que hubo una polémica jurídica en diversos frentes en este primer trimestre del año, ¿por qué razones podría ser un proceso penal de riesgo? Es decir, ¿en qué medida podría afectar de pronto a los involucrados que estén o no inmersos justificadamente en un proceso penal? Bien, sí, conocemos la posición del doctor Manuel Luján, a quien lo hemos tenido también acá en la Corte Superior de Justicia y también compartimos aulas con él en la universidad. Sé cómo piensa, la manera que piensa, y él siempre ha pensado en términos de filosofía, y filosofía jurídica, evidentemente, ¿no? Es un buen pensador, es un buen magistrado, pero necesariamente no siempre va a tener la razón, ¿no? En el sentido que él decía, yo lo comprendo y lo felicito. ¿Por qué? Porque efectivamente hay que combatir la delincuencia. Eso sí, estamos claros, no tenemos ese gran problema. Pero es que hay que diferenciar los casos, por ejemplo, de flagrancia delictiva. Los casos de flagrancia delictiva donde tú encuentras a una persona en pleno ejercicio de minería ilegal no requiere mayor ámbito de investigación porque ya lo encontraste en una situación de flagrancia. Esto es, lo encuentras explotando un socavón, sacando mineral sin tener reinfo, utilizando un reinfo que es precisamente un reinfo que le corresponde a otra persona. Entonces esta persona es evidente que está cometiendo minería ilegal. En esos casos es perfectamente factible
lo que se tiene que sostener. Allí no hay discusión. El gran problema son los procesos donde todavía estamos en una etapa de sospecha. Ok. Y en la etapa de sospecha hay que permitirle a la persona que tenga derecho a defenderse. O sea, no ha terminado el proceso aún, por lo tanto, le asiste el principio exacto. de inocencia. Sí, o sea, las personas, cuando llegan a un proceso, llegan en la condición de inocente. Repito, lo mismo sucedería, por ejemplo, un ejemplo sencillo. Encuentro yo como efectivo policial a alguien que está asaltando a un jovencito que sale de la universidad, él con una moto, ¿no? En ese momento, el delincuente se da cuenta que el policía lo está mirando, huye y el policía lo interviene. Ya. ¿No? Allí, si bien es cierto, está imbuido de presunción de inocencia, pero la misma situación que el policía le ha intervenido en flagrancia delictiva, va reduciendo pues ese principio de presunción de inocencia, lo va cortando, lo va haciendo que cada vez este principio sea mucho más pequeño y sea más acreditable el hecho de que sí eres responsable, porque él mismo ha huido. Correcto. Pero esto no es todos los casos. Por ejemplo, en los casos de lavado de activos, cuando se imputa que una persona tiene una empresa y esta empresa viene realizando, por ejemplo, actividades de usurpación, actividades de drogas, ¿no? O actividades de minería ilegal u otro delito donde todavía estamos en un grado de sospecha, entonces se debe permitir la participación de la defensa de estas personas, sean personas jurídicas o naturales, para que ellos también tengan derecho a ofrecer medios de prueba dentro del proceso penal. Okay. Pero esto no sucede con el tema de la extinción de dominio. La extinción de dominio trata igual por los dos. Es decir, la extinción de dominio al que cometió un delito y es intervenido en flagrancia, le detiene y le incauta sus bienes. En los otros procesos donde todavía estamos en grado de sospecha, es igual. Te quitan los bienes y no te dan la posibilidad de que tú puedas discutir esa intervención. O sea, puedes apelar la resolución, evidentemente, porque esto no es solamente una decisión del fiscal. Tiene que ser un juez que imita una resolución iniciando el procedimiento de extinción de dominio y te dan la posibilidad de que tú puedas también acreditar que esos bienes no han sido de procedencia ilícita. Sin embargo, como digo, esta circunstancia se aplica para todos por igual. Es decir, aquella persona que tiene elementos de convicción en el proceso penal que logran acreditar que ese bien ha sido adquirido de manera lícita, a pesar de ello y a pesar de estar siendo investigado, se le incauta y se procede a iniciar el proceso de extinción de dominio, aun cuando todavía nos encontramos en una sospecha mínima. Y la sospecha mínima, para que llegue a un grado de certeza, tiene que pasar toda la etapa de investigación, de acusación e inclusive de juicio oral. Entonces, ahora, doctor, no es solamente el Ministerio Público, sino también en su momento el Poder Judicial, ¿no es cierto? El que reclamaba un poco de pronto estos afanes que se han recortado finalmente a esta figura. Sí, porque el Poder Judicial, como repito, el Ministerio Público no administra justicia. El Ministerio Público es un ente que, conforme a las disposiciones constitucionales, artículo 159, numeral 4 de la Constitución, tiene la facultad de investigar. Él es el titular de la persecución penal pública, si en este caso nos permite, diferenciando lo que son los temas de querella. Pero el Ministerio Público no puede disponer porque el Ministerio Público no puede restringir derechos. El Ministerio Público es un ente de investigación. Correcto. La policía es un ente de investigación, tampoco puede restringir derechos. A pesar de que todo lo que se ha hecho en la investigación preliminar me parece que es ciertamente algo objetivo, que los policías son los que investigan, pero ninguno de los dos puede, por ejemplo, meterse a un banco a pedir necesito el estado de cuenta. ¿Por qué? Porque no puedo restringir derechos. Para ello, e inclusive para la incautación, es necesario que el Ministerio Público haga un requerimiento al Poder Judicial. En este caso, tendría que ser un juez de investigación preparatoria, quien tiene una función. Primero, va a verificar la legalidad del requerimiento del fiscal. Es decir, si el fiscal está cumpliendo los requisitos para efectuar el requerimiento de levantamiento de secreto bancario, de levantamiento de comunicaciones, para cumplir el requisito de incautación, por ejemplo, allanamiento, incautación, a propósito de lo que pasó en el caso de la expresidenta de la presidenta Dina Boluarte, de su hermano que se han metido a su casa. Correcto. Ya no lo puede hacer el fiscal de mutuo propio, tiene que tener una autorización judicial, pero debidamente fundamentada. Por supuesto. Pero la extinción de dominio no es así. La extinción de dominio, si te encontraron que ese bien está sometido a un proceso, se lo incauta, se lo lleva y el juez de investigación preparatoria o juez de extinción de dominio, que así se conoce, puede aperturar un proceso aunque todavía estés en fase inicial de investigación. No es necesario que tú hayas sido condenado. Correcto. Basta con que ya estés en un proceso
y lo incauta. Y se abre un procedimiento, y el procedimiento, pues, Y esto puede dar lugar a algunas injusticias entonces. lo que pasa es que la posesión ya la perdiste. Ya. La propiedad todavía, porque no se ha culminado el procedimiento, Ujú. pero la posesión, vehículos, maquinaria pesada, Sí. herramientas de trabajo, propiedades inmobiliarias, Bien. simplemente se las incauta Me las incautan. y Y eventualmente cuando se les devuelve incluso no son las mismas. no, Si tratándose de hay otra. propiedades y todo, por ejemplo, ¿no? Así es, así. Ahí hay otra diferencia, por ejemplo, que es el PRONAVI, ¿no? La Comisión de la promoción, recuerdo el término de PRO, pero es de bienes nacionales, ¿no? Que está en Lima. Ellos son los que recepcionan todos los bienes, Bien, ¿no? Y un vehículo, por ejemplo, un vehículo que lo incautaron y tiene 5 años de incautado, ¿dónde estará? No se sabe porque ellos no te informan, ¿no? Ok. Entonces tú pides que te devuelvan ese vehículo, te devuelven algo que ya no sirve, Algo que ya no sirve. ¿no? Y Por es más, supuesto, devaluado. los inmuebles, cuando son inmuebles, tampoco, o sea, porque han pasado años y tampoco ha habido mantenimiento. O a veces se los concede en términos de posesión a las entidades públicas, ¿no? Policía Nacional, municipalidades. Por ejemplo, los volquetes que se incautan y cargadores frontales, PRONAVI se los puede proponer para que una municipalidad pueda realizar obras utilizando eso en lugar de alquilarlo. Entonces los concede como posesión. Entonces tú perdiste la posesión, Ya. no la propiedad, pero en el término, extinción de dominio significa perderlo todo. Perderlo todo, Perderlo cualquier todo, tipo sí, así es. de prerrogativas. Ahora, ¿qué diría usted respecto a este razonamiento, doctor? Que en parte también lo dice el Ministerio Público y el Poder Judicial, que tratándose de delitos complejos, que no son de escasa trascendencia social, sino, como ya usted muy bien ha mencionado, por ejemplo, el narcotráfico, la trata de blancas, etcétera, y como quiera que los autores detrás son unos agentes que tienen mucho poder, que tienen una logística y que no tienen solo un bien, sino un conjunto de ritmos económicos, el Estado debería tener ese tipo de prerrogativas para intentar, en todo caso, equilibrar esas incompetencias. ¿Estaría usted de acuerdo? Sí, yo completamente de acuerdo, porque efectivamente el término de extinción de dominio es para hacer perder el dominio, pero el proceso sigue por su otro lado. Por ejemplo, en el caso de minería ilegal en La Libertad, se han incautado inmuebles que son unas mansiones en la Sierra de la Libertad, Okay. ¿no? Sí. ¿Y de dónde sale ese dinero? Si el sujeto no tiene la posibilidad de poder tener, o sea, no se le conoce, mejor dicho, a una persona que pueda tener actividades que puedan generar esa cantidad ingente de recursos, ¿no? Entonces, allí por lo menos, no son funcionarios, Bien. pero por lo menos si está relacionado con tema de minería ilegal, el proceso de lavado de activos es de cajón. De cajón. Sí, ¿Cierto? tiene que ser así. Pero una cosa es que sean delitos complejos por la cantidad de personas que puedan estar involucradas, Ya. pero también por la posibilidad de poder verificar a dónde se fueron esos recursos. Porque hay que tenerlo también claro, que muchas veces comprar una casa es una parte muy baja de lo que ellos obtienen, o una mansión. Sí, claro. La mayoría de personas llevan el dinero afuera. Exacto, paraísos fiscales fuera. Afuera. Claro. Entonces, perseguir cuál es la ruta del dinero para poder ubicar ese dinero Sí. es una tarea realmente encomiable por parte del Ministerio Público. Ujú. Y Bien. es correcto, está muy bien que lo hagan así. El detalle nada más era lo que se mencionaba, es que adelantar y meterlos a todos. Por ejemplo, Ya. al cuñado, al hermano, al primo, solamente porque trabajan con él, muchas veces no son los responsables. Puede ser Ya. un chofer, Ok. puede ser una persona que esté involucrada, pero no de manera delictiva, sino porque tienen actividades laborales que realizan. Entonces hay que diferenciar, pues, a aquella persona que yo la voy a procesar, porque la mayoría de personas que están en el entorno las incorporan como si fueran, por ejemplo, testaferros, Correcto. ¿no? Y ahí entraría cualquier sujeto, pues, ¿no? Ujú. O Ya. sea, la diferencia está en si tuviste conocimiento directo, ahí sí eres lavador de dinero, Por supuesto. o la otra última figura que se da, que debas presumir. Bien, correcto. ¿No? Ahora, esto me lleva, doctor, al tema de que puede haber sujetos que inclusive estén actuando de buena fe en el proceso. Sí, Igual tienen Sí. las de perder. sí, porque por ejemplo, mire, sucedió una cosa acá en la zona de la Esperanza Alta, o sea, no es la Esperanza Alta, la salida de la Esperanza, algunos conocen. Antes de llegar al Silencio, ahí hay chancadoras Sí, claro. de mineral. Mineral, piedras. No, la persona que llegó con el camión, llegó con un camión y con un reinfo. Usted sabe que el reinfo es el documento que te permite hacer el traslado. La policía lo señala. Y el reinfo revestía todas las formalidades, ¿no? Estas formalidades, porque era idéntico, esta figura de la policía lo dejó pasar. Pero no sé quién hizo la mención, o será por un tema de inteligencia, no lo sabemos,
llegaron a intervenir el local, llegaron a intervenir la carga y detuvieron a 4 personas. Entre ellas, una jovencita que tenía 2 días de empezar su trabajo allí. Y estuvo detenida 48 horas la señorita, ¿no? Entonces, durante ese lapso de tiempo, ¿qué podría ser parte de un engranaje criminal una persona que tiene 2 días trabajando allí? ¿De qué manera podría esa persona tener? Y lamentablemente la detuvieron. Luego, pues, Ministerio Público formalizó y solicitó prisión preventiva para algunos, pero a la chica no lo pidió, porque entendió que ella no tenía algún grado de participación y recién estaba iniciando. No sabemos tampoco, no lo puedo aventurar a decir si es que ella teniendo un mes ya podría haber tenido conocimiento, pero en ese momento, con 2 días, lo que hizo fueron solo 2 cosas. Sí. Una, firmar el contrato, y 2, le dijeron, ya llegó el volquete, anda, verifica cuál es el peso. Claro, una instrucción. Y cuando llega a verificar el peso, detenida. 48 horas, ¿no? Entonces, se le aperturó también. Entonces, acá hay de todo, ¿no? Hay de todo un poco, ¿no es cierto? Sí, Ahora, en las previas de esto, doctor, de este programa con usted, nos mencionaba también que últimamente ha entrado a tallar el Tribunal Constitucional en algunos detalles al respecto, porque evidentemente pareciera que se están vulnerando algunas garantías que le asisten a todas personas que están dentro de un proceso penal. Lo que pasa es que acá tenemos que entrar en 2 posiciones, la que tenía el Poder Judicial y la que tenía el Ministerio Público, de favorecer, así como estaba la norma, sin que haya sentencia condenatoria, la incautación de bienes para extinción de dominio. Esa es la posición oficial, Ministerio Público y Poder Judicial. Correcto. Pero también está la posición de la parte que se ve afectada. Por supuesto. Entonces, esa parte que se ve afectada, pero si yo todavía no soy responsable, están en grado de sospecha mínima, ni siquiera amplia. Un grado de sospecha que es básico, tendría que haberse ampliado probablemente, pero todavía estoy en básico. Bien. ¿Cómo me van a incautar mis bienes si todavía estoy recién empezando a ser investigado? Déjenme que yo pueda acreditar. Pero a pesar de eso ya me incautaron y ya se sometió a un proceso de extinción de dominio. Me voy al tribunal. Exacto, ahí apuntaba, tiene que haber alguien que dirima esa situación, pues. Bien. Porque el que emite las leyes en el Perú, el Congreso de la República, bueno, nos está demostrando que a veces sabe y a veces no. El Poder Ejecutivo, por delegación del Congreso, emite normas. Y ellos han emitido una corrección de la norma, el Poder Ejecutivo, una modificación, cambiándolo para que esto sea cuando el sujeto ya ha sido condenado. Es decir, cuando ya se probó que tú eres responsable, extinción de dominio. Y eso no le ha convenido al Ministerio Público, pues. Por supuesto. No le ha convenido al Poder Judicial. A la defensa sí. Sin embargo, como hay una situación de competencia, el Tribunal Constitucional ha tomado la definición de señalar que es en parte inconstitucional. Es en parte, no es en todo inconstitucional. O sea, pero si declarara la inconstitucionalidad la norma, esa norma no se podría aplicar. Sí se puede aplicar, pero en ciertas situaciones. Cuando se ha podido advertir que el sujeto tiene una situación de una acreditación un tanto más alta. Digamos que ya no en grado de sospecha, es una alta probabilidad de que sea pues cometido por un delito. Correcto. Y no esperar hasta que salga una sentencia, claro, porque si no, pues, ¿cuántos años va a pasar? ¿No? Imagínense un proceso complejo que usted tocaba hace rato, o un proceso de crimen organizado. Son 36 meses de preliminar y 36 meses de preparatoria. Claro. Ahí son 3 y 3, 6 años, más el tiempo que te toma el control de acusación, 7 años, para que llegues a juicio y hasta el final, 9, 10 años. Sí, claro. ¿No? Y si te absuelven. Claro, ahí va también. ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? ¿Qué tipo de compensación podría tener? No hay compensación. La legislación tiene un vacío al respecto. No hay compensación. El tiempo, los recursos, inclusive la imagen pública, ¿no es cierto? La reputación, etcétera, etcétera. Exacto, sí. Que un proceso penal de esta naturaleza, por su gravedad, evidentemente que va a generarle todo este tipo de afectaciones, ¿no es cierto? Claro, lo que sucede, lo último que usted dijo, la afectación, el tema de la imagen que pueda tener una familia. Porque ya está en la portada, digamos, primera línea. La destruye. Acá en Trujillo han destruido varias familias. ¿No? Procesos de lavado de activos que empezaron con incautación de bienes, el Ministerio Público afirmaba, al final cuando llegaron a juicio, la sala llegó a establecer que los medios probatorios con los que el Ministerio Público contaba no eran suficientes para acreditar la responsabilidad. Correcto. O sea, sí habían algunos medios probatorios que establecían de ingreso de dinero, pero no el origen del dinero. Perfecto. Entonces, allí, ¿cómo puedes tú sentirte contento con solamente decir es el marco social? Porque esta persona también es parte de la sociedad y por eso es que tiene derecho a defenderse. No basta con que te diga, pero nosotros tenemos que crear normas para que se proteja a la sociedad. Pero es un poco hipócrita lo que se dice. En el sentido de que yo emito normas y no me interesa que alguien que es parte de la sociedad pueda ser arraigado, incautado, sometido,
por es un poco el derecho penal del años. enemigo. Hay un caso que yo tuve específicamente de lavado de activos, donde hubieron incautaciones que empezó en el 2010. Ya. Nosotros hicimos el juicio oral en el año 2018-2019, o sea, 2 años, duró casi 2 años el juicio oral. Y los absolvieron. Ok. Y los bienes que les habían incautado se los han devuelto el 24, perdón. O sea, imagínese usted, incautación del 2010, Claro. y a pesar de ser absueltos por la Justicia Nacional con apelación y todo, fueron confirmadas las apelaciones, recién, casi 14 años, pudieron recuperar los bienes, ¿no? Y la imagen que tuvo esa familia fue, primero, te cerraron la puerta de los bancos, Por supuesto. te cierran la puerta de las financieras. Chao empréstitos, tus círculos de amigos inclusive, te cierran los contactos, etcétera. Los clubs donde ellos participaban, le dijeron hasta acá nada más, chao, y salieron. Ya. Ok. Sus temas sociales también salieron, ¿no? Entonces ellos se dedicaron evidentemente a hacer sus actividades regulares, pero ya buscando otro tipo de acercamiento. Hasta la propia familia muchas veces a veces se aleja, ¿no? Se desintegra inclusive. Sí, exacto. Quiere decir, doctor, por lo que nos está comentando y hasta donde estamos llegando en este breve análisis, que más es lo que se está perdiendo o más lo que se está ganando con la vigencia, aunque parcial constitucionalmente, como usted ha mencionado, de este procedimiento penal autónomo. Yo creo que lo que se debería hacer, y esto es una propuesta, creo que lo que se debería hacer es inhibir los bienes. Ya. ¿Qué significa la inhibición? Por ejemplo, una propiedad. La persona no pierde, no se le incauta la propiedad. ¿No? La persona sigue viviendo en el inmueble. El bien sigue estando a nombre de esta persona, ¿no? Pero no lo puedes transferir. Ya. Porque esa inhibición implica que no puedas transferirlo hacia adelante y tampoco puedas declarar nulo hacia atrás. O sea, que no se extingue el dominio al final. Sí. No. El tema pasa por esto. Que, por ejemplo, yo tengo una propiedad. Me la incautan, ¿no? Y me sacan. Sí. La inhibición implicaría que no me la incautan, yo sigo en posesión, Correcto. pero no lo puedo transferir a nadie en registros públicos, insertando una resolución judicial que se diga, este bien está inhibido, va a ser todavía propiedad del señor que aparece como propietario, pero lo vamos a inhibir con la finalidad de que no pueda ser transferido, porque también está la viveza del otro, pues, ¿no? Claro. Empiezan un proceso de investigación contra ti, inmediatamente lo transfieren el bien. Claro. Para ello hay que primero inhibir, hacer que no se mueva. O sea, una inhibición de pronto como una antesala antes de la extinción absoluta. Digamos que es una prevención de que tú lo puedas transferir. Ya. Esa es la idea que se ha dado. Y el código lo admite, el Código Procesal Penal lo admite, lo que pasa es que es poco utilizado. En este caso, por ejemplo, yo sí puedo afirmar que nosotros vimos un caso en particular donde a la persona se le inhibió. No le pudieron incautar el bien, se le inhibe nada más y le dice, señora, bueno, usted está procesada, vamos a inhibir que usted pueda transferir este bien. Y la señora ha respetado, porque tampoco podía hacerlo, ha respetado, el proceso ha culminado, ha salido el proceso favorable hacia ella, la han absuelto, y el Ministerio Público ya no pudo hacer nada porque apeló y lo absolvieron también, o sea, la confirmaron la absolución. Y recién, después de 15 años, le levantaron la inhibición a la señora. Y la señora hasta ahora sigue siendo propietaria de esa casa porque nunca necesitó venderla. Correcto. ¿No? Ven entonces ustedes ahí que más allá de la posesión, me refiero a los temas inmobiliarios, respecto a los temas de bienes muebles, por ejemplo, los vehículos, esa sí es una situación un poco compleja, ¿no? Ah, sí. Claro, porque ¿Qué pasa, eso hay por que ejemplo, moverlos con los trailers y todo? Por eso hay que moverlos. Tú no les puedes decir, te los dejo. Tienden a malograrse, ¿no? Claro. Porque van a ser utilizados y van a ser reemplazados y van a ser finalmente hasta puestos en chatarra. O de repente hasta los pueden quemar por los seguros. Claro, ¿no? Porque usted sabe que los seguros también cubren este tipo de accidentes. Entonces, ahí sí habría que pensar una situación distinta. Pero así como la que han pensado de incautarte y mandarlo a Pronavi, Pronavi, ¿qué hace para que esos bienes se mantengan? Tampoco tiene presupuesto Pronavi para que les dé mantenimiento. Y entonces, se devalúa. Y tampoco tiene almacenes. Claro. Entonces, ¿dónde los va a tener? Los ofrece, pues, ¿no? Esa otra figura, debería de repente el Estado tener un tema de compensación. Pero no los tiene. Entonces, por una persona que la declaren inocente, finalmente, porque no tuvo responsabilidad penal, retornan sus bienes, pero retornan, pues, unos bienes que son inutilizables. Inutilizables. ¿No? Mira, qué interesante. Menos valorados. Bien. Sí, eso en otras realidades jurídicas sí pasa. Sobre eso, doctor, quería comentarle. Efectivamente, nos está dando usted un panorama magnífico de lo que significa en la praxis misma este proceso en su naturaleza.
la recomendación de por medio es que frente a una acusación o a un proceso de este tipo, pues hay que tener un buen abogado de defensa. ¿Ok? Las normas están ahí precisamente para instrumentalizarlas. De pronto no hay que descuidar la recurrencia al máximo organismo constitucional, que es el tribunal, pero en todo caso se trata de una medida perfectible. De alguna forma estamos comprendiendo también esos aspavientos que se produjeron, ya hemos dicho, en marzo o en abril creo de este año, para asentar un poco la última modificatoria a este proceso de parte del Ejecutivo, del Legislativo y del sistema judicial, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ahora, en su calidad de docente, doctor, de pronto, que podría ilustrarnos un poco mejor para comprender esta figura, ¿cómo está funcionando en otros países? Hemos visto que hay una ley muy similar, por ejemplo, en México. Y México, estamos hablando de que este tipo de delitos complejos pues es bastante sustantivo, ¿no es cierto? Es muy preocupante. No sé en qué medida esté dando resultados, pero ¿qué podría usted decirnos frente a este tipo de evaluación internacional a nivel de la legislación comparada? Mire, en Alemania el profesor Roxin, que acaba de fallecer este año, ha perdido la luminaria del derecho penal, un gran pensador. El profesor Jacobs, ambos son profesores de primera línea de Alemania, y en Argentina está el profesor Raúl Zaffaroni. Ellos crearon una institución que se llama el derecho penal del enemigo. Correcto. Este derecho penal del enemigo es utilizado para el Estado para mitigar conflictos jurídicos y sociales, ¿no? Por ejemplo, en el Perú se le incrementan las penas a una persona que es reincidente. No se le incrementa porque en el hecho hay agravantes, sino porque fuera del hecho él ya cometió otro delito y dentro de los 5 años vuelve a cometer otro. Eso se llama aplicar el derecho no al hecho, sino al sujeto. O sea, considero que si tú eres reincidente y tienes antecedentes, como la policía sale diciendo a cada rato, tiene antecedentes. No por tu tipicidad, claro, sino por el sujeto El derecho mismo. penal del enemigo te dice, tú tienes que tener herramientas para poder también combatir este crimen. No le vas a poner la misma pena que le vas a poner a una persona que es por primera vez. Claro. Esa figura de derecho penal del enemigo es precisamente la extinción de dominio. Okay. ¿No? Para combatir el exceso, ¿y qué? Yo creo que es bueno que se pueda aplicar, por ejemplo, a la institución, porque estás tocándole el lado más sensible al delincuente, el bolsillo, la compra de bienes, porque eso es lo que hace el capital del cual él utiliza para poder también de ahí seguir cometiendo estos actos delictivos. Correcto. ¿No? Tú le tocas ello, entonces estás tocando las bases del sustento de la criminalidad. Y eso sí es bueno. El único punto que las defensas se pusieron de acuerdo, creo que en línea, es que no puedes tú hacer esto para cualquier sujeto, o sea, que la norma sea para todos, deben haber excepciones. Una regla general debería ser esta y una excepción para aquellos que todavía se encuentran en un grado mínimo de sospecha, ¿no? Correcto. Entonces, hacer esa diferenciación no nos va a quitar la vigencia normativa de la extinción de dominio. Si es bueno, México lo utiliza, pero México, pues, esto lo aplica de una forma para casos complejos y no para todos los casos. En el Perú puede ser aplicable para todos los casos. Para todos los Le decía, casos. mire, una situación más de la práctica del estudio. Nosotros vimos un caso de un señor que tenía una chancadora para no metálico, ¿no? Y sus volquetes y su cernidora, todo en el río. Pero ¿qué pasa? El alcalde, como había visto que esta chancadora, y esto tenía toda una línea que era rentable, no le renueva la licencia para que él pueda realizar esas actividades. Okay. No le renueva. Y el señor instalado ahí no mueve, pues al no renovar le deja las cosas ahí y comienza a pelar y a hacer varias cosas. De repente llega la policía y le incautan todo, diciéndole que él había cometido minería ilegal. Ilegal, correcto. Y lo sometieron esto a un proceso de extinción de dominio. Y la fiscalía solicitó al juez y el juez aperturó un proceso de extinción de dominio, por un lado. Y por el otro lado, lo procesaron al señor por minería ilegal. Correcto. Ese fue un caso que realmente nos llamó mucho la atención. ¿Puede la infracción administrativa ser considerada como delito que permita una incautación vía extinción de dominio? Y la respuesta es no. Interesante. No es una alternativa. Claro, el Ministerio Público No para puede quien ser las para de cualquier ganar, delito. etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué delito podría ser ello? Ahí no hay delito. Bien. ¿No? Pero sin embargo, utilizando este tipo de fuerzas,
las utilizan ¿para qué? Para hacer precisamente lo que es el derecho penal del enemigo, ¿no? Muy interesante. Efectivamente, creo que podríamos ubicar, ¿no es cierto?, esta autonomía en el proceso penal a una parte, digamos, del derecho penal del enemigo, como bien usted lo ha subrayado, pero que en realidad per se no va a generar los efectos que quiere una sociedad, sino que tiene que tener una articulación con el Ministerio Público, con la policía y el Poder Judicial. Al margen de ello, evidentemente, la norma tiene que personalizarse en su aplicación subjetiva. De otro modo, vamos a contrarrestar todas las garantías que tenemos ahí, y si bien derecho penal del enemigo se trata un poco de eso, pues no hay que vulnerar en todo caso los derechos de las personas que están inmersas en un proceso penal, porque eventualmente, como bien usted ha mencionado, doctor, pueden salir completamente absueltas y puede tratarse en todo caso de un riesgo no calculado del Ministerio Público, que yo soy de la idea de que tenga en realidad cada vez más atribuciones, ¿ok?, pero siempre y cuando este sea competente, que esté bien plantado, que tenga las cosas bien determinadas, ¿no es cierto? De otro modo, estaríamos entrando en un escenario completamente nocivo y arbitrario, ajeno a los principios fundamentales del derecho. Nos ha dado entonces una magnífica cátedra y explicación el doctor Luis Miguel Saldaña sobre esta figura. Desde ya queremos comprometerlo para que nos pueda asesorar en algunos tópicos más en su área de la especialidad. Y una última pregunta, doctor, además para que también apostille dónde es que lo pueden ubicar de pronto para sus servicios en materia jurídica, en materia penal. ¿Qué recomendaciones daría usted a aquellas personas que en este momento están sujetas a este tipo de procedimientos? El detalle es que el título establece que el Ministerio Público debe acreditar la responsabilidad penal, pero el Ministerio Público ya te tiene los bienes, ya tiene la imputación, ya tiene el sustento. Por 3 años o 4 te puede tener sometido a una investigación, pero si tú no haces nada por defenderte, por ejemplo, si esos documentos que tú tienes que acreditan una compra lícita no le pones a disposición del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público sencillamente no tiene cómo obtenerlos. Entonces la idea es que exista una figura que se denomina carga dinámica de la prueba, porque la responsabilidad de probar es del Ministerio Público, pero tú también puedes ofrecer, y estos ofrecimientos te van a servir como medios probatorios para que tú puedas acreditar esa inocencia a la cual estás exigiendo y estás reclamando a través de la defensa, ¿no? Entonces no debes tener una posición inerte, debes aprender a ser formal para que no tengas estos problemas, ¿no? Y esto implica pues necesariamente la presencia pues de un abogado defensor. No se piense finalmente, si me permite 30 segundos, no se piense que hay un conflicto de intereses entre la ley, Poder Judicial, Ministerio Público, la defensa y el TC, porque todos somos parte de una sociedad. El detalle es que aprendamos a que estas normas respeten derechos de las personas. Efectivamente. No pueden estar sobre los derechos de las personas. No pueden estar. La Constitución política y las convenciones sobre derechos humanos de San José de Costa Rica, que es la más cercana que tenemos, obligan a que todos respeten al ser humano con dignidad, y si es digno no lo puede someter a un proceso de esta naturaleza. Claro. Sino por último, ¿para qué tenemos derecho? No nos olvidemos de la tridimensionalidad de la norma. Doctor Luis Miguel Saldaña, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, ¿dónde pueden ubicarlo? ¿Dónde pueden de pronto contratar sus servicios? Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook que está con el nombre Luis Miguel Saldaña Monzón. Ahí me pueden ubicar para cualquier aspecto. Magnífico. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. A usted por invitarme. Gracias, amigos, por seguirnos. Nos encontramos la próxima semana seguramente. Muchas gracias a los productores, a Raxo Gary y a Daniel y a todos. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenos días. UPAO Asiste, los profesionales a tu servicio.